Nadie quiso esa casa, no porque fuera vieja, no porque estuviera lejos del pueblo. Nadie la quiso porque algo en ella hacía que la gente bajara la voz, como si las paredes aún escucharan. Cuando la niña huérfana cruzó la verja oxidada por primera vez, el viento se detuvo. No fue una metáfora. El aire se volvió pesado, inmóvil, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Sus zapatos rotos crujieron sobre la grava húmeda, y por un instante dudó. No porque tuviera miedo, sino porque ya había aprendido que los lugares que nadie quiere suelen esconder razones demasiado profundas. Tenía 11 años, 11 inviernos a la espalda, 11 años aprendiendo a no esperar nada de nadie. La niña no llegó allí por elección, llegó porque no quedaba ningún otro lugar. El orfanato cerró sus puertas una semana antes, sin despedidas ni explicaciones. Las familias del pueblo evitaron su mirada. Algunos bajaron la cabeza, otros cerraron ventanas. Nadie preguntó su nombre. Nadie preguntó a dónde iría, y así, con una maleta prestada y un abrigo que no era suyo, la niña terminó frente a la casa que nadie quería. La fachada estaba inclinada, como si llevara décadas cansada. Las ventanas parecían ojos apagados. Y sin embargo, había algo más, algo que no se veía, pero que se sentía. Una presión suave en el pecho, una tristeza antigua, espesa, acumulada en cada ladrillo. La niña dio un paso más, y entonces ocurrió algo extraño. El suelo bajo sus pies emitió un leve crujido, distinto al de la madera vieja. No era un sonido vacío, era profundo, como si debajo hubiera algo esperando. Ella se quedó inmóvil. No lo sabía todavía, pero ese sonido era la primera señal, la primera grieta en un secreto que todo el pueblo había intentado enterrar. La puerta se abrió con dificultad. Dentro, el aire olía a polvo, a humedad y a algo más difícil de nombrar. No era miedo, era memoria. Como si la casa recordara cosas que los humanos habían decidido olvidar. La niña cerró la puerta detrás de sí, y en ese instante, sin entender por qué, sintió ganas de llorar, no por la casa, no por el frío, sino por una sensación inexplicable de que ese lugar sabía quién era ella. Antes de continuar, si te gustan las historias profundas, humanas y llenas de misterio, suscríbete al canal ahora. Estas historias no solo se escuchan, se sienten. Y quizás, como esta niña, también te ayuden a descubrir algo que llevas enterrado desde hace tiempo. La primera noche durmió en el suelo, envuelta en una manta fina. Cada crujido la despertaba, cada sombra parecía moverse. Pero no había voces, no había pasos, solo ese silencio pesado, como si la casa estuviera observándola sin juzgarla. A la mañana siguiente, el sol entró tímidamente por una ventana rota. La niña se levantó con cuidado. Caminó descalza por la sala principal, notando cómo el piso cedía ligeramente en un punto específico, siempre el mismo. Frente a una pared sin cuadros, sin marcas, sin explicación, se arrodilló, apoyó la mano en el suelo y retiró los dedos de inmediato. El frío que sintió no era normal, no era el frío de la madera vieja. Era un frío que subía, que se deslizaba por la piel como un susurro. La niña tragó saliva. No gritó, no corrió. Había aprendido hacía mucho que el miedo no siempre se vence huyendo. Durante los días siguientes intentó adaptarse. Barrió, limpió, ordenó lo poco que tenía, pero el suelo seguía llamándola. No con palabras, con sensaciones. Cada vez que pasaba por ese punto el pecho se le apretaba. El corazón le latía más rápido, como si algo debajo esperara ser visto. El pueblo, mientras tanto, fingía que la casa seguía vacía. Nadie fue a visitarla. Nadie preguntó si necesitaba comida. Nadie quiso saber cómo dormía una niña sola en ese lugar. Solo una mujer mayor, desde lejos, se persignó al verla entrar una tarde y murmuró algo que el viento se llevó.
Esa noche, la niña no pudo dormir. El suelo volvió a crujir, pero esta vez no fue por el peso de sus pasos. Ella se incorporó lentamente. El silencio era absoluto, demasiado perfecto. Caminó hasta el centro de la sala, el punto exacto, el lugar donde el frío era más intenso. Se agachó y apoyó la oreja contra el piso, y entonces lo escuchó. No era un sonido claro, no era una voz, era algo peor, era el eco lejano de algo que había sido silenciado durante años. La niña se llevó la mano a la boca para no llorar. No entendía qué era, pero entendía algo más importante. Esa casa no estaba vacía, y lo que el suelo escondía tenía que ver con ella. Sin saberlo, al mudarse a la casa que nadie quería, la niña huérfana había pisado el límite entre el olvido y la verdad. Y una vez que el suelo empieza a hablar, ya no hay forma de volver a callarlo. Antes de que la casa apareciera en su vida, la niña ya había aprendido a vivir con ausencias. No recordaba el rostro de su madre con claridad, solo fragmentos. Unas manos cansadas, una voz suave que cantaba cuando el hambre dolía menos, un abrazo que olía a jabón barato. De su padre no había recuerdos, solo silencios. Nadie en el orfanato hablaba de ellos. Nadie parecía interesado en llenar esos vacíos. Desde pequeña entendió que hacer preguntas no traía respuestas, solo miradas incómodas. El orfanato era un lugar de reglas estrictas y afecto escaso. Las paredes estaban limpias, pero frías. Las camas alineadas, pero solitarias. Allí, la niña aprendió a no llorar en público, a guardar sus cosas en una sola bolsa, a no encariñarse con nadie, porque nadie se quedaba para siempre. Algunas noches escuchaba a otras niñas llorar en silencio. Otras rezaban. Ella no hacía ninguna de las dos cosas. Miraba el techo y se preguntaba cómo se sentía pertenecer a algún lugar, aunque fuera por poco tiempo. Hubo familias que fueron a verla. Siempre miraban primero a las más pequeñas, a las que aún sonreían, a las que no parecían rotas. La niña permanecía quieta, con las manos cruzadas, sabiendo que nadie elegiría a alguien que ya había aprendido a despedirse antes de ser abrazada. Cuando el orfanato cerró, nadie explicó nada. Solo dijeron que no había fondos, que cada uno debía arreglárselas como pudiera. A ella le entregaron una maleta vieja y un papel con una dirección escrita a mano. La casa que nadie quería. En el camino, recordó algo que una cuidadora le dijo una vez, casi sin mirarla. Algunas casas guardan lo que la gente no puede cargar. En ese momento no lo entendió. Ahora, cada crujido del suelo parecía repetir esas palabras. La niña no se consideraba valiente. Solo estaba acostumbrada a seguir adelante aunque doliera. Sabía cocinar lo básico, remendar ropa, pasar desapercibida. Sabía sobrevivir, pero nunca había aprendido a sentirse a salvo. Por eso, cuando el frío del suelo le atravesaba los pies, no pensaba en huir, pensaba en quedarse, porque si algo había sido escondido allí, tal vez también había sido olvidado, y ella conocía muy bien lo que significaba ser olvidada. Esa noche, sentada contra la pared, la niña abrazó sus rodillas. No rezó, no pidió nada. Solo pensó que si la casa guardaba secretos, quizás no estaba sola por primera vez, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le pareció vacío. Los días siguientes no trajeron alivio, trajeron confirmación. La niña empezó a notar que la casa no solo estaba olvidada, estaba evitada. Cada vez que caminaba hacia el pueblo para buscar agua o algún resto de comida, las conversaciones se apagaban a su paso. Las puertas se cerraban un poco más rápido, las miradas se desviaban. Nadie le preguntaba cómo estaba, nadie le ofrecía ayuda. Era como si, al vivir en esa casa, hubiera heredado algo más que paredes viejas. Había heredado el peso de un rechazo colectivo,
Una mañana, al pasar frente a la tienda, escuchó a dos mujeres murmurar. No decían su nombre, pero lo decían todo. No debería estar ahí. Esa casa trae desgracia. Hay cosas que es mejor no remover. La niña apretó los puños y siguió caminando. No era la primera vez que la gente hablaba como si ella no existiera. Pero esta vez las palabras parecían apuntar no solo a la casa, sino a ella. Dentro, la situación tampoco mejoraba. El frío se volvía más intenso cada noche. No importaba cuántas mantas usara, el suelo seguía helado, como si algo debajo absorbiera el calor. A veces, al despertar, sentía un leve dolor en las piernas, como si hubiera caminado durante horas sin recordarlo. Comenzó a escuchar ruidos, no fuertes, no claros, golpes suaves, arrastres, siempre desde el mismo punto del piso, siempre cuando la casa estaba completamente en silencio. Intentó ignorarlos, pero el cuerpo no sabe fingir. Empezó a comer menos, a dormir peor, a sobresaltarse con cualquier sonido. Cada sombra parecía más larga, cada noche más pesada. La casa, que al principio le había ofrecido refugio, ahora parecía exigirle algo a cambio. Una tarde, decidió limpiar el lugar donde el suelo crujía. Barrió, frotó. Se arrodilló hasta que las rodillas le dolieron. Al pasar la mano, notó una leve irregularidad, casi imperceptible, como si alguien hubiera intentado disimular una unión mal hecha. El corazón le latió con fuerza. Retiró la mano. No por miedo, sino por respeto. Porque en ese instante comprendió algo. Nadie abandona una casa sin una razón poderosa. Esa noche, el viento golpeó las ventanas con furia. La lluvia caía como si quisiera entrar. La niña se acurrucó contra la pared, intentando no mirar el centro de la sala, pero el sonido volvió, más claro, más insistente. No era un ruido cualquiera, era un ritmo, lento, constante, como un llamado. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran solo por el miedo, eran por el cansancio, por la soledad acumulada, por la sensación de que, incluso en el único lugar que le quedaba, el mundo le pedía algo más. Pensó en huir, pensó en volver al camino, en dormir bajo un puente, en desaparecer. Pero entonces recordó las miradas del pueblo, recordó el papel con la dirección escrita a mano, recordó que nadie más la estaba esperando en ningún lugar. Si se iba, no quedaría nada. Si se quedaba, tendría que enfrentar lo que el suelo escondía. Al amanecer, con los ojos hinchados y el cuerpo agotado, tomó una decisión silenciosa. No sabía qué encontraría. No sabía si estaba preparada. Pero entendió que seguir ignorando ese llamado la estaba rompiendo por dentro. Y mientras el sol iluminaba el punto exacto del suelo que nadie quiso mirar durante años, la niña huérfana comprendió algo esencial. El verdadero peligro no siempre es lo que está enterrado, sino lo que sucede cuando todos fingen que no existe. La decisión no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas inevitables, cuando ya no queda energía para seguir fingiendo. La niña pasó toda la mañana sentada frente al punto del suelo que crujía. No lo tocó, no lo miró fijamente, simplemente estuvo ahí, respirando despacio, como si el lugar pudiera sentir su presencia. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio expectante. Por primera vez desde que había llegado, la niña habló en voz baja. «Ya lo sé», susurró sin saber a quién se dirigía. «Sé que hay algo ahí». Las palabras no rebotaron, se quedaron suspendidas en el aire, pesadas. Buscó herramientas. No había muchas. Un viejo martillo oxidado, una espátula rota, un trozo de metal que alguien había dejado olvidado en un rincón. No parecían suficientes para abrir nada, pero tampoco ella se sentía suficiente para enfrentar lo que vendría. Aún así, se arrodilló.
El primer golpe fue suave, el segundo un poco más firme. El suelo respondió con un crujido profundo, distinto a los anteriores, como si algo debajo reconociera la intención. La niña se detuvo. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, no por miedo, sino por una sensación extraña de estar cruzando un límite invisible, como si ese piso no fuera solo madera y tierra, sino una frontera. Continuó. Cada fragmento que levantaba dejaba escapar aire frío, un frío antiguo, denso, que olía a humedad y a tiempo detenido. El polvo le hizo arder los ojos. Tosió. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y siguió. Cuando logró abrir un espacio suficiente, se quedó inmóvil. Debajo del suelo había tierra removida, no compacta, no natural, tierra que había sido cavada y luego cubierta con cuidado. Alguien no solo había escondido algo allí, alguien había querido que nunca fuera encontrado. La niña sintió un escalofrío que no venía del frío. Escarbó con las manos. La tierra estaba húmeda, pesada. Cada movimiento parecía más difícil, como si el lugar se resistiera a ser revelado. El silencio se volvió insoportable. No se oían pájaros, no se oía viento. El mundo parecía haberse detenido alrededor de la casa. De pronto, sus dedos tocaron algo duro. No era piedra. Se quedó paralizada. Respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. Luego continuó, apartando la tierra con cuidado. Lo que apareció no fue grande, pero sí inconfundible. Una superficie lisa, envejecida, cubierta de marcas. Madera. Una tapa. La niña retiró la tierra alrededor, con manos temblorosas. El borde estaba sellado con clavos antiguos, algunos ya oxidados, otros aún firmes. No había ningún símbolo, ninguna advertencia, solo ese silencio pesado, como si el lugar esperara su reacción. Se sentó sobre los talones, no lloró, no gritó, no se levantó. Por primera vez desde que llegó a la casa, no se sintió sola. Sintió algo distinto, una presencia no amenazante, triste, cansada, como si lo que estuviera enterrado hubiera esperado durante años, no a cualquiera, sino a ella. La niña apoyó la frente en el borde de la abertura. Susurró sin pensar. Lo siento. No sabía por qué lo decía, solo sabía que esas palabras eran necesarias. Aún no había abierto la tapa, aún no sabía lo que encontraría, pero entendió algo con absoluta claridad. La casa no la había rechazado, la casa la había elegido. Y mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo la sala de sombras largas, la niña huérfana se preparó para abrir aquello que todos habían decidido enterrar. El tiempo dejó de comportarse como siempre. La niña no sabía cuánto llevaba sentada frente a la abertura en el suelo. Podían haber sido minutos o horas. La luz que entraba por la ventana había cambiado de color sin que ella se diera cuenta. El polvo flotaba lento en el aire, como si también tuviera miedo de caer. Frente a ella, la tapa de madera permanecía cerrada, inmóvil, paciente. No parecía un objeto, parecía una decisión. La niña pasó los dedos por los clavos oxidados. Algunos se movían apenas, como si el tiempo los hubiera debilitado. Otros seguían firmes, aferrados a su lugar, resistiendo el momento que inevitablemente llegaría. Cada clavo parecía representar una voluntad. Alguien había querido cerrar, sellar, olvidar. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Lenta, irregular. Cada vez que inhalaba, sentía el frío subir desde el suelo hasta el pecho. Cada vez que exhalaba, el aire parecía quedarse atrapado, como si la casa no quisiera dejarlo ir. Pensó en irse, no en huir lejos, sino en cerrar la tapa, volver a cubrirla con tierra y fingir que nada había pasado. Podía hacerlo. Nadie lo sabría. Nadie le pediría explicaciones. El pueblo seguiría ignorando la casa. La casa seguiría guardando su secreto. Y ella
Ella seguiría sola, pero viva. Pero había algo peor que el miedo. Era la certeza de que si no abría esa tapa, el silencio la acompañaría para siempre. La niña se abrazó los brazos. No temblaba por el frío, temblaba por la responsabilidad, porque había entendido que no se trataba solo de curiosidad, se trataba de verdad, de una verdad que había sido enterrada con intención. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos aparecieran. El orfanato, las miradas esquivas, las puertas que se cerraban, el papel con la dirección escrita a mano. Todo parecía conducir a ese instante, como si su vida entera hubiera sido una larga preparación para este momento exacto. Abrió los ojos. El silencio se rompió con un crujido lejano. No provenía del suelo, provenía de la casa, de las vigas, de las paredes, como si el lugar entero estuviera ajustándose, acomodándose para lo que estaba a punto de suceder. La niña tomó el martillo, lo sostuvo con ambas manos. Era pesado, frío. El metal le enfrió la piel. Dudó un segundo más. Solo uno. Luego apoyó la herramienta contra el primer clavo. No golpeó de inmediato. Respiró. Golpeó. El sonido resonó fuerte, demasiado fuerte para un espacio tan cerrado. El clavo cedió apenas. El eco tardó en desaparecer. La niña se quedó quieta, esperando alguna reacción. Nada ocurrió. Solo el silencio, ahora diferente. Más atento. Golpeó de nuevo. Uno a uno. Los clavos comenzaron a soltarse, algunos con resistencia, otros con facilidad sorprendente. Cada golpe parecía quitarle peso al aire. Cada clavo que salía dejaba escapar un aliento antiguo, como si algo hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Cuando el último clavo cayó al suelo, la niña dejó caer el martillo. El sonido metálico retumbó como una advertencia. La tapa seguía cerrada. No se abrió sola, no se movió, esperaba. La niña apoyó ambas manos sobre la madera. Estaba fría, más fría que el suelo. Cerró los ojos y apoyó la frente sobre ella. El contacto le provocó un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. No sabía por qué lloraba. No sabía qué estaba a punto de encontrar. Pero lloraba por todo lo que había sido ocultado, por todas las verdades que nadie quiso mirar, por todas las veces que el silencio fue más cómodo que la justicia. «No te voy a dejar sola», susurró. No sabía a quién se dirigía, tal vez a lo que estaba enterrado, tal vez a sí misma. Con un esfuerzo lento levantó la tapa. El aire que escapó fue distinto, no solo frío, pesado, antiguo, como si hubiera estado encerrado durante demasiado tiempo. La niña retrocedió un poco, respirando con dificultad. El corazón le latía con fuerza, pero no se detuvo. Miró dentro, y entonces comprendió por qué nadie quiso esa casa. Porque algunas verdades no desaparecen cuando se entierran. Solo esperan. La niña no gritó. Eso fue lo primero que la sorprendió. Había imaginado muchas reacciones posibles, pero el grito no llegó. Tampoco el desmayo, tampoco el impulso de huir. En su lugar apareció un silencio interior tan profundo que por un instante dejó de escuchar incluso su propia respiración. Dentro del hueco, apenas iluminado por la luz débil que entraba desde la ventana, había un objeto envuelto en telas antiguas. No eran telas cuidadas. Eran restos, pedazos de sábanas, trozos de ropa vieja, atados con una cuerda deshilachada. Todo estaba cubierto de tierra seca y manchas oscuras que el tiempo había vuelto casi invisibles. La niña sintió un nudo en el estómago. Se inclinó con cuidado. Cada movimiento parecía demasiado ruidoso, como si el más mínimo sonido pudiera romper algo frágil, invisible, pero esencial. Estiró la mano y tocó la tela. Estaba dura, fría, como si hubiera perdido cualquier rastro de vida hacía mucho tiempo. Retiró una capa, luego otra.
y entonces lo vio. No fue inmediato. El cerebro tardó unos segundos en entender lo que los ojos estaban mirando. Cuando lo hizo, el aire pareció desaparecer de la habitación. Era pequeño, demasiado pequeño. La niña sintió cómo el corazón se le detenía y luego volvía a latir con violencia. Se llevó una mano a la boca para ahogar un sonido que no quería salir. Las piernas le temblaron, pero no cayó. Se quedó ahí, mirando, incapaz de apartar la vista. No sabía cuántos años tenía aquello que estaba frente a ella. No sabía cómo había llegado allí, pero sabía algo con absoluta certeza: eso había sido amado. Entre las telas apareció un objeto sencillo, un muñeco de trapo, gastado, remendado varias veces, uno de esos juguetes que no se compran, sino que se hacen con paciencia y necesidad. Junto a él, un pequeño zapato infantil, deformado por el tiempo, y un cuaderno doblado, con la tapa casi deshecha. La niña empezó a llorar, no con sollozos ruidosos. Lloró en silencio, con lágrimas pesadas que caían una tras otra, como si su cuerpo entendiera que ese no era un llanto cualquiera. Era un llanto que debía ser respetuoso. Tomó el cuaderno con manos temblorosas. Las hojas estaban amarillentas, algunas rotas, otras apenas legibles. No entendía todo, pero algunas palabras se repetían una y otra vez. Perdón, miedo, no me dejaron. La niña cerró el cuaderno contra su pecho. Algo dentro de ella se quebró. No era solo tristeza, era reconocimiento. Como si, al mirar aquello, estuviera viendo una parte de sí misma reflejada en algo que había sido enterrado antes de que ella naciera. Una historia interrumpida, una infancia silenciada, un amor que no había tenido permiso para existir. El aire se volvió denso. La casa crujió suavemente, como si exhalara después de un largo esfuerzo. La niña sintió una presión en el pecho tan fuerte que tuvo que sentarse en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Lloró. Lloró por la injusticia, lloró por el abandono, lloró por la cobardía de los adultos que habían decidido ocultar en lugar de enfrentar. Y lloró por ella misma, porque entendió algo que nadie le había dicho nunca. Su soledad no era un accidente. No sabía aún cómo ni por qué, pero sentía que la historia enterrada bajo el suelo estaba unida a la suya por un hilo invisible. Como si la casa no solo guardara un secreto, sino una herida que había esperado durante años a alguien capaz de sentirla. La niña volvió a mirar el hueco. No vio terror. Vio tristeza, vio silencio acumulado, y por primera vez desde que llegó a esa casa, no sintió miedo, sintió una responsabilidad profunda. «Ya te vi», susurró con la voz rota. «Ya no estás sola». Las palabras salieron solas. No sabía a quién se dirigía exactamente. Al pasado, a lo que había sido enterrado, a la memoria que nadie quiso cargar. Pero en el instante en que las dijo, algo cambió. El frío comenzó a ceder, no de golpe, no como un milagro evidente, pero el aire dejó de doler, el silencio dejó de ser pesado. La casa, que durante días había parecido observarla, ahora parecía descansar. La niña limpió con cuidado el objeto envuelto en telas. No lo sacó del todo, no aún. Sentía que hacerlo sin comprender sería una falta de respeto. Cerró el cuaderno despacio y lo colocó junto al muñeco. Se quedó ahí, sentada, durante mucho tiempo, pensando, sintiendo, entendiendo que algunas verdades no buscan ser descubiertas por curiosidad, sino por compasión. Y mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando el hueco abierto en el suelo, la niña huérfana comprendió algo que cambiaría su destino para siempre. Ella no había llegado a esa casa por casualidad. Había llegado porque alguien en el pasado necesitaba que alguien como ella escuchara. La noche cayó sin anunciarse.
La niña seguía sentada en el suelo, frente al hueco abierto, como si el tiempo hubiera decidido pasar de largo. No encendió ninguna luz, no porque no pudiera, sino porque sentía que la penumbra era parte de lo que estaba ocurriendo. La casa ya no parecía un lugar hostil, tampoco un refugio pasivo. Era algo distinto, algo que había despertado. El frío había disminuido, no desaparecido, pero ya no dolía. Era un frío soportable, casi respetuoso, como si la casa hubiera dejado de exigir y comenzara a acompañar. La niña respiró hondo. Por primera vez desde que llegó, no pensó en sobrevivir, pensó en quedarse. Se levantó despacio y buscó una vela vieja que había encontrado días antes. La encendió y la colocó cerca del hueco, sin acercarse demasiado. La llama tembló un instante y luego se estabilizó. La luz iluminó el muñeco, el zapato pequeño, el cuaderno cerrado. Nada se movió, nada reclamó atención. Todo parecía esperar. Ella también. Se sentó con las piernas cruzadas, frente a aquello que había sido enterrado, y dejó que los pensamientos fluyeran sin orden. No intentó entenderlo todo. No buscó respuestas rápidas. Comprendió que algunas historias no se revelan de golpe, porque hacerlo sería repetir la misma violencia que las silenció. Pensó en sí misma, en cuántas veces había sentido que su existencia era incómoda para otros, en cuántas veces la habían mirado como si fuera una carga, algo que debía resolverse rápido, sin preguntas, y entonces entendió algo que la hizo llevarse la mano al pecho. No era la única a la que habían querido ocultar. La niña sintió una conexión profunda, casi dolorosa, con lo que estaba bajo el suelo. No porque compartieran la misma historia, sino porque compartían el mismo destino inicial: ser borradas para que otros pudieran seguir adelante sin culpa. Las lágrimas volvieron a aparecer, pero esta vez no eran las mismas. No eran de miedo ni de desesperación. Eran lágrimas lentas, tranquilas, como si algo dentro de ella se estuviera acomodando después de mucho tiempo fuera de lugar. «No fue tu culpa», susurró. Las palabras no iban dirigidas solo al pasado enterrado. Iban también a ella misma. Se dio cuenta de que había pasado la vida entera tratando de ser invisible para no molestar, de no ocupar espacio, de no pedir nada. Y sin embargo allí estaba, ocupando el centro de una historia que había sido negada durante años. La niña se levantó y recorrió la casa. Por primera vez la miró con otros ojos. Las paredes no parecían cansadas. Parecían viejas, sí, pero firmes, como alguien que ha soportado demasiado y aún así sigue en pie. Tocó la madera, las ventanas, las vigas del techo. Todo seguía siendo lo mismo. Y al mismo tiempo, todo había cambiado. La casa ya no era la casa que nadie quería. Era la casa que había esperado. Volvió al centro de la sala y se arrodilló otra vez junto al hueco. Esta vez no tembló. Tomó el cuaderno con cuidado y lo abrió. Leyó despacio. Algunas palabras seguían siendo difíciles de entender, pero el tono era claro. Miedo, amor, decisiones forzadas, un silencio impuesto. La niña no juzgó, no buscó culpables inmediatos. Comprendió que el miedo puede hacer que las personas cometan actos terribles, incluso creyendo que están haciendo lo correcto. Cerró el cuaderno y apoyó la palma de la mano sobre la tapa. «Ya no voy a esconderte», dijo con firmeza, aunque la voz le temblaba. «No todavía. Pero tampoco voy a volver a enterrarte como si no importaras». En ese momento, algo dentro de ella se afirmó. No fue una promesa grandiosa, no fue una decisión heroica, fue algo más simple y más poderoso, un sentido. La niña entendió que no tenía que resolver el pasado de inmediato. No tenía que enfrentarse al pueblo esa misma noche. No tenía que cargar sola con todo. Pero sí podía hacer algo fundamental. Podía recordar,
podía cuidar, podía negarse a repetir el silencio. Se sentó otra vez y dejó que la vela se consumiera lentamente. No tuvo miedo de la oscuridad cuando la llama se apagó. Sabía dónde estaba, sabía que había allí, y saberlo ya era una forma de luz. Antes de dormir, cubrió cuidadosamente el hueco con una tela limpia. No volvió a clavar la tapa, no la selló. Dejó claro, incluso para sí misma, que aquello ya no estaba escondido, solo estaba esperando el momento adecuado. Se acostó en el suelo, cerca del centro de la sala. Cerró los ojos. El sueño llegó despacio, sin sobresaltos. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con puertas cerradas ni con despedidas. Soñó con raíces. Raíces que atraviesan la tierra, que sostienen lo que crece arriba, aunque nadie las vea. Raíces que guardan memoria, fuerza y continuidad. Al despertar, el sol entraba con más claridad por la ventana. La niña se incorporó y respiró hondo. El aire era distinto, más ligero, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque había sido reconocido. Se miró las manos. Eran las mismas, pequeñas, marcadas por el trabajo y el frío. Pero ahora sabían sostener algo más que supervivencia. Sabían sostener verdad. Y mientras se preparaba para salir al pueblo ese día, la niña huérfana entendió que su vida ya había cambiado, aunque nadie más lo supiera todavía. No porque hubiera encontrado respuestas, sino porque había encontrado un propósito. La niña salió de la casa con pasos lentos, pero firmes. El sol de la mañana iluminaba el camino de tierra que llevaba al pueblo, el mismo que antes había recorrido con la cabeza baja. Esta vez caminaba distinto, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella ya no caminaba huyendo. La casa quedó detrás, silenciosa, pero no vacía. Por primera vez en años, guardaba algo más que un secreto. Guardaba una verdad reconocida. El suelo ya no crujía como una advertencia, sino como un recordatorio. Algunas historias no piden ser olvidadas, piden ser escuchadas con respeto. La niña no sabía qué haría después. No tenía un plan perfecto ni respuestas claras. Pero había aprendido algo esencial. No todo lo que duele debe ser escondido. A veces, lo que más necesita salir a la luz es aquello que otros prefirieron enterrar por miedo. El pueblo, al verla regresar, volvió a bajar la mirada. Las mismas calles, las mismas puertas. Pero ahora, esa indiferencia ya no tenía el mismo poder. La niña entendió que el silencio colectivo no define el valor de una vida. Y tal vez, sin saberlo, esa fue su mayor victoria. Porque hay personas que crecen creyendo que no importan, que ocupan poco espacio para no incomodar, que aprenden a sobrevivir sin ser vistas. Pero llega un momento, aunque tarde, aunque duela, en que descubren que su existencia también merece verdad, memoria y dignidad. La casa que nadie quería no se convirtió en un lugar feliz de un día para otro. No hubo aplausos ni disculpas inmediatas. Pero dejó de ser un lugar de vergüenza. Se convirtió en un lugar de sentido. Y la niña huérfana, que llegó allí buscando refugio, encontró algo más profundo, un propósito que le devolvió la voz. Si esta historia te tocó, tal vez no sea casualidad. Tal vez tú también cargues silencios, recuerdos o heridas que alguien intentó esconder. Y quizás, como esta niña, no necesitas borrarlos, sino mirarlos con compasión. Porque cuando una verdad es reconocida, aunque duela, el alma deja de temblar. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí contamos historias para quienes sienten profundo, para quienes han sido invisibles alguna vez y para quienes creen que incluso lo roto puede tener sentido. Y recuerda, no estás solo y tu historia también importa.